Vamos a conversar ahora con el doctor Almerí, experto en salud pública. Doctor Almerí, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días a usted y a todos los televidentes. ¿Qué tal, doctor? Hace varias semanas usted expresaba lo que el día sábado, me parece, o el domingo, decía el doctor Huerta, pero usted hace semanas ya se había adelantado a él y había sostenido que el tema de la altura era un factor importante para evitar los contagios del coronavirus en la magnitud en la que lo tenemos en el llano. Cuéntenos, por favor. Sí, cómo no. Hasta ahora todos los estudios que se han realizado demuestran que hay dos poblaciones que son menos vulnerables al coronavirus. Las mujeres, de las cuales ya hemos conversado, porque tienen un factor gen X protector, y el habitante de altura. Los estudios hablan de ciudades que están por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Se han hecho estudios en Ecuador, en Perú, en Bolivia y en la misma Chile, ¿no? Y se han estudiado pueblos altos como Carchis, comparados con Guayas en Ecuador. Se han hecho estudios en Bolivia, donde han estudiado población de La Paz, comparado con Santa Cruz. En el caso del Perú se ha comparado Lima con Puno, y en la China se ha llegado a estudiar incluso lo que le llaman el techo del mundo, ¿no es cierto? El Tíbet, que es de repente la ciudad más alta del planeta, donde se ha encontrado un solo caso, encontrándose dentro de China, un solo caso infectado y que ya fue dado de alta. Entonces, efectivamente se ha visto que el habitante que está en una ciudad con más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, no solamente tiene menos número de casos infectados, sino que además sus cuadros son menos severos. Es decir, la cantidad de muertes es muy mínima. Entonces, la diferencia es en demasía, es muy notoria. Entonces, tanto así que nos permite postular que cada 10 infectados en la zona de altura versus la zona de llano, de cada 10 infectados, en el caso del llano ya sabemos que nosotros vamos a encontrar un número elevado de pacientes que hacen la forma moderada o severa, mientras que en altura es un número muy mínimo. Lo mismo también pasa con el número de muertos. ¿Esto a qué se debería? Se debería que es muy probable, primero, que el factor fisiológico, es decir, el habitante de altura, desarrolla muy pocas puertas de entrada para el coronavirus. Nosotros lo conocemos como receptor ACE2. Estos receptores ACE2 son la puerta de entrada del virus hacia las células del pulmón, del riñón, del corazón. Entonces, si una célula no tiene puertas de entrada, el virus no puede ingresar. El virus no puede ingresar por si acaso pateando la membrana celular, necesita una puerta de entrada. Sin la puerta de entrada no entra, y si es que no ingresa, al cabo de 72 horas fuera de la célula fenece, se desnaturaliza, muere, pierde su capacidad de provocar enfermedad. Entonces, pasa que el habitante de altura tiene muy pocos receptores ACE2 y por eso está protegido, pero además se ha visto que cuando uno se encuentra en altura, durante el día hay un cambio brusco de temperatura entre el día y la noche, y esto se comportaría como un elemento que aniquilaría la presencia del virus en el medio ambiente, en gotitas de saliva que quedan en las superficies. Bueno, estos cambios de temperatura fracturan la estructura del virus, haciéndolo inútil, hace que pierda su capacidad infectante. Eso es uno. Dos, el clima seco. El clima seco de altura hace que las gotículas de saliva que salen de una persona que esté infectada, en cuestión de minutos esas gotículas se secan, exponiendo libremente al virus que ante estas temperaturas secas rápidamente desnaturalizan sus proteínas, haciéndolo inútil, haciéndolo incapaz de provocar enfermedad en las personas. Lo otro que se sabe es que en altura la gravedad es menor y la densidad del aire es también menor. Por tanto, las moléculas se separan más y las gotículas de saliva, que ya por sí tienen muy pocas masas, ¿no?, existiendo menos gravedad, en vez de ir de manera horizontal o de caer a las superficies salidas de la boca del habitante de la altura,
las gotículas de saliva tienden a irse hacia arriba, se elevan y se distancian de la persona a la que podrían infectar, porque no hay mucha gravedad, y entonces estas gotículas tienden a elevarse. Y finalmente, lo último que se ha visto es que en la altura, y esto no es un secreto, en la altura existe mayor radiación ultravioleta. Basta recordar en el Perú cuál es la región que tiene la mayor irradiación ultravioleta. Ya todos sabemos que es Puno, ¿no es cierto? 18 grados de radiación ultravioleta y además, por cierto, la más alta del planeta. Entonces, esta radiación ultravioleta se estaría comportando también como un elemento que mata al virus. Hay que recordar que la radiación ultravioleta lo usamos los médicos en la sala de operaciones, precisamente para desinfectar de virus el ambiente donde estamos operando. Bueno, estas altas concentraciones de radiación ultravioleta en las zonas de altura también se estarían comportando como elementos desinfectantes del medio ambiente, haciendo todo esto que el habitante de altura o las poblaciones de altura tengan poquísimos casos comparados con las ciudades que se encuentran a nivel del mar. Perfecto, está clara su posición. Ahora yo le pregunto, quizá esa es la explicación de que varias regiones con altura de nuestro país tienen, digamos, una baja cantidad de personas fallecidas y de personas infectadas. Por ejemplo, el caso de Cajamarca, el caso del Cusco, Moquegua, Puno, etcétera. Pero me parece, antes de que usted responda, que creo que finalmente el tema de la altura puede ser un factor, pero me parece que también se complementa con el trabajo de las rondas rurales, las rondas campesinas, los buenos dictados de los gobiernos regionales, etcétera, etcétera. Sí, bueno, yo creo que sí, es verdad, todo suma en esta lucha contra la pandemia. Ha pasado, de acuerdo a las revisiones que acabo de hacer, que en lugares como por ejemplo Andahuay, las Apurímac, la población, o sea, la densidad poblacional, el número de habitantes por kilómetro cuadrado, en vez de aumentar en estos años ha disminuido, producto probablemente de la migración. Entonces hay más distanciamiento entre personas por kilómetro cuadrado y seguramente también eso contribuye. Y claro, el seguimiento que ha hecho seguramente la autoridad regional, el trabajo que seguramente ha hecho el comando COVID en cada una de estas regiones, tal vez también, como usted dice, las rondas que imponen la autoridad que no se ha logrado imponer en Lima y en el Callao, ¿no? Y entonces todo eso contribuye a que el número de infectados y el número de graves y el número de muertos sea muchísimo menor, pero muchísimo menor que las ciudades de Lima. La disciplina es muy importante. Acabamos de ver nada más cómo Vietnam, el único país del mundo que le ganó una guerra a Estados Unidos, de manera disciplinada aceptó y llevó adelante una cuarentena que la acaba de terminar sin un muerto. Entonces la disciplina es muy importante. Ahora bien, por ejemplo, Uruguay, que ha tenido éxito con el tema de la pandemia, es un país del llano, pero le voy a poner otro ejemplo. Vamos a irnos a Asia, Omán, que tiene una monarquía como gobierno y que el país entero, por supuesto, está en el llano. ¿Cómo se explica que también, estando en el llano, al igual que Uruguay, maneja muy bien el tema del coronavirus? En el caso de Uruguay, lamentablemente, lamento decirle que sus cifras son muy altas por millón de habitantes, porque claro, es un país, recuerde, de 3 millones nada más de habitantes. Entonces, la cantidad de infectados y muertos que ellos tienen por millón de habitantes incluso supera la de Perú, ¿no? En el caso de Omán, ciertamente, es otra de las regiones que hay que estudiar. ¿Qué está pasando ahí? Ciertamente es un país en el llano, pero las altas temperaturas que se suelen tener ahí en promedio, la temperatura anual promedio es de 37 grados. Quizás eso también tenga que ver y que estas temperaturas seca y caliente pudieran tener algún efecto desnaturalizador del coronavirus, ¿no? Todo eso aún continúa en estudio. Así es, doctor. Doctor, ha sido muy amable, muchas gracias por sus explicaciones y estamos en contacto. Buenos días, gracias. Buenos días, muchas gracias al doctor Marco Almería, experto en salud pública.